tal? Bienvenidos nuevamente a Crecer Estudio de la Biblia. En esta clase vamos a ver la introducción a Jonás. Y antes de darte la ficha técnica, quisiera decirte que realmente yo sé que este es uno de esos libros que muy conocidos. Narra la historia una historia que posiblemente la mayoría de los cristianos escuchamos en la escuela dominical, ¿verdad? El famoso Jonás y la ballena. Y sí, si bien es conocida la historia, yo espero realmente que no te quedes solamente con lo que aprendiste en la escuela dominical cuando tenías 8 años, ¿verdad? Así que vuélvelo a leer y ya como adulto y podemos extraer muchas cosas muy poderosas aquí. Así que vamos a empezar con algunos datos sobre el libro. El autor, pues algunos dicen que fue Jonás, sin embargo también reconozco que hay otros que dicen no se conoce realmente quién fue el autor de este libro. La fecha de esos eventos, él vivió, ya te voy a mostrar ahorita, alrededor del siglo 8 antes de Cristo, ¿verdad? De hecho se menciona en otros libros de la Biblia. Y el tema, yo te puedo extraer un tema que es la compasión de Dios hacia las personas. Y la aplicación personal, yo pues diría que si Dios nos da una instrucción, tenemos que obedecerla. Así que bien, vamos a hablar un poquito del contexto de este libro. Te decía al inicio que estoy consciente de que la mayoría de nosotros ha escuchado de Jonás y la ballena, ¿verdad? Jonás, el que no hizo caso y huyó y se lo comió un gran pez y qué sé yo. Todo eso se presta mucho para historias de escuela dominical. Pero realmente en este libro encontramos mucho acerca del carácter de Dios, acerca del deseo de Dios por las almas, el amor que Él tiene por las almas. Y un dato interesantito, así bastante, ¿verdad? Que podemos notar es que el libro de Jonás está escrito en la tercera persona, no es un profeta que él habla de sí mismo. Por eso es que muchos dicen que realmente el autor no se conoce quién fue, porque habla en la tercera persona cuando muchos otros profetas hablan en primera persona. Pero antes de ver en sí la historia, te quisiera dar como que establecer un par de cosas muy importantes. Número 1, y lee conmigo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 14, 25, tú puedes leer que Jonás fue una persona que vivió en tiempos del rey Jeroboam. Tú lo puedes ver, que aquí al final de este pasaje se menciona, dice, conforme a la palabra que había hablado Dios por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai. Así que es importante, punto número 1, que Jonás sí era un profeta, él sí vivió y está registrado su nombre en otro libro de la Biblia. Y otro punto importante, el número 2, es que el Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, habla de Jonás, hablando de la señal para su muerte y resurrección. Es un tema un poquito más profundo, pero si tú ves, la gente le pregunta, él hace una señal, en el verso 39 él dice, una generación perversa y adúltera demanda una señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que, ¿qué te quiero decir con esos 2 puntos? Que los eventos que se describen en este libro debemos tomarlos por la fe como eventos reales. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Bueno, porque muchas personas ponen en duda este tipo de eventos, porque está cargado de lo sobrenatural este libro. ¿Cómo así que una persona puede sobrevivir en el estómago de un pez? O una ballena, como dicen algunos, aunque la Biblia dice que es un pez gigante. Como una planta, al final, ¿verdad? El capítulo 4, ¿cómo es que una planta puede crecer en una noche y en un día también marchitarse? ¿Cómo es que un gusano? Y cosas así. Realmente hay diferentes eventos sobrenaturales. La tormenta, ¿cómo es que la tormenta se calmó apenas tiraron a Jonás al agua? Así que te doy esto que el propio Jesús dice, que habla y confirma de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para mí eso es evidencia suficiente, así que yo voy a tomar este libro de manera literal. Bien, la clave aquí para la clase de hoy, para los estudiantes de Crecer, es el pez gigante. Así vamos a dejarlo, el pez gigante. Y bueno, la historia la sabrás, te voy a dar un pequeño resumen de qué trata. Bueno, un profeta, ¿verdad? Ya establecimos. Dios le manda, ve a Nínive, a una ciudad grande, a predicar. Y Jonás dice, no, Señor, yo no quiero ir ahí, me voy para otro lado. Se va. Nínive era una de las mayores metrópolis de esos tiempos. Pero Jonás no quería irles a predicar. Después vamos a ver que lo que él no quería era que se convirtieran. Así que se va en un barco, una nave, y empieza una tormenta. Y los marineros entendieron que esto no era algo normal, sino que era algo divino. Así que echaron suertes entre ellos para ver de quién era la culpa. Y cae sobre Jonás.
Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando leemos este tipo de cosas, en aquellos tiempos, la Biblia habla acerca de echar las suertes y todo eso. En aquellos tiempos ellos tenían estas herramientas y esa es la manera en que ellos descifraban. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, así que si queremos realmente saber algo, vamos a la Biblia, si queremos saber la voluntad de Dios. Muy bien, cierro paréntesis ahí. Y bueno, los marineros lo tiran al mar y se calma la tormenta. Y aquí quiero hacer recalcar un pequeño punto, que incluso la desobediencia de Jonás sirvió como testimonio a estos marineros. Miren Jonás capítulo 1, solamente escúchenlo, tienes aquí abajo los versículos, Jonás 1, 14, 14 al 16, que los tiraron, primero que todos los marineros estaban diciéndole, Señor, o sea, no, a Dios le estaban rogando, no nos hagas morir por quitar la vida de este hombre. O sea, ellos estaban rogándole a Dios. Pero dicen que cuando tomaron a Jonás, el versículo 15, lo echaron al mar, la furia del agua se aplacó, la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. O sea, los marineros que estaban ahí en ese barco, donde estaba Jonás huyendo, al ver lo que pasó, este evento les sirvió a ellos de testimonio de que Dios realmente es Dios y que está en todos los asuntos. Y esto me impresiona mucho porque incluso la desobediencia, repito, la desobediencia de una persona pudo llevar a que Dios se pudiera identificar o manifestar en medio de estas personas, que al final les sirvió mucho a ellos. Bien, siguiendo con la historia, hacemos que al caer al agua Jonás no muere, sino que lo traga este pez y él dice después, ok, hay una lindo pasaje en capítulo 2, si no me equivoco, la oración de Jonás, él se arrepiente, él pide perdón y luego viene y pues va a predicar, hace lo que tenía que haber hecho de un inicio. Y viene algo interesante, ¿okay? Aquí es donde yo digo el carácter de Dios. Cuando estas personas se arrepienten, Dios los perdona. Mira Jonás 3:10 que dice, cuando toda la ciudad se arrepintió, el rey dijo, nadie, hasta los animales vamos a ayudar acá. Ellos creyeron hacer lo que Dios les estaba diciendo por boca de Jonás. Y dice que el Señor, al ver lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer. Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios perdona esta gran ciudad y no la destruyó. Pero hay un cierre interesante después de que ha pasado esto. Al parecer al profeta no le gustó mucho. Y podemos ver en el siguiente pasaje, mira, búscalo tú ahí en Jonás capítulo 4, que el hecho de que Dios le haya perdonado, dice la Biblia acá, en el versículo 1 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. O sea, que Dios haya perdonado esta ciudad, le enfureció a Jonás. Dice que él mismo reconoce, por eso me anticipé a huir a Tarsis, le dice a Dios, porque bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. O sea, él no quería, él básicamente decía, yo quería que los destruyeras. Y eso es un dato muy interesante y que como te decía, leyendo este libro ya como adulto, me pongo a escarbar mi corazón y ¿será que yo realmente deseo la salvación de otras personas? ¿O será que yo en mi corazón a veces le deseo el mal a otros, el juicio de Dios sobre aquellos? Y eso por eso te digo, más allá de ser un libro muy lindo que se presta para la escuela dominical, es un libro muy profundo que nos puede hablar acerca de lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en el corazón de Dios. Y vamos a cerrar con Jonás capítulo 4. El versículo 9 al 11 es que cuando el Señor lo confronta, le dice, porque él había construido una higuera que después de eso, pues Jonás estaba bajo el sol, tú lo puedes ir a leer ahí, y después cuando la higuera se marchita, todo el sol y el viento le pega a Jonás y él estaba terriblemente enojado. Y entonces dice el Señor, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Y Jonás dice, sí, tengo razón, hasta deseo morirme, terrible, el tipo un drama terrible. Y mira cómo cierra el libro, el versículo 11 del capítulo 4. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales? O sea, la idea de que Dios decía, hey, tú te preocupas por una planta y yo me estoy preocupando por estas personas que están ahí. E insisto, hay mucho que podemos aprender de este libro. Y me confronta, toda la palabra me confronta a mí a hacerme un par de preguntas y las quiero compartir contigo. Cuando leo este libro, ¿será que yo le huyo a las instrucciones que me da el Señor? ¿Será que me dice, ve para acá y yo voy para otro lado? ¿Será que yo
Tengo que pasar por una dificultad para arrepentirme, así como Jonás tuvo que estar en el vientre del pez para arrepentirse. ¿Será que a mí me interesan más algunas cosas materiales que las espirituales? Como Jonás se preocupó más por la planta que por la vida de esas personas. Son preguntas que nos podemos hacer al leer este libro. Y yo te invito a que lo leas, que lo leas lentamente, que lo medites. Y realmente, pues mi mayor deseo es que el Señor Espíritu Santo te hable cuando tú leas su palabra. Espero que esta introducción te haya servido y te pueda servir para que tú entiendas un poquito más y puedas profundizar más en el libro de Jonás. Nos vemos en la próxima clase aquí en Crecer, Estudio de la Biblia.